Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad que sería la tercera sesión del ciclo anual de investigación sobre metapsicología en el Centro de Estudios Contemporáneos. Es un gusto que nos acompañen. Está este ciclo coordinado por el maestro Emanuel Rodallegas y hoy tenemos el placer de tener al maestro Ricardo Sánchez. Agradezco todo el apoyo en la logística, en todo el seguimiento al maestro Fernando Zapata Alejo, quien es subdirector del Centro de Estudios Contemporáneos. Entonces, de mi parte, por el momento es todo y agradezco al maestro Emanuel y le cedo justamente el micrófono. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, pues muy buenas tardes. Es un gusto saludarles, un gusto darles la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo sobre investigación en metapsicología. Es un trabajo que el Centro de Estudios Contemporáneos viene proponiendo al respecto de poner sobre la mesa, estudiar, profundizar, elucidar lo que es, pues, ni más ni menos que la originalidad que Sigmund Freud ha puesto en el horizonte del saber y que se condensa bajo el rubro o bajo el nombre de metapsicología. En este ciclo estamos proponiendo, pues, centrarnos en un concepto que es ni más ni menos el de pulsión, un concepto que está presente en la mayor parte de los conceptos de mayor divulgación, inconsciente, represión, vaya, los de complejo de Edipo, muchos de los conceptos que del psicoanálisis se han vuelto parte del conocimiento general. En todos ellos es posible rastrear la articulación o en todos ellos está presente esa articulación con este concepto de pulsión, de manera que es quizá uno de los más importantes. Es en él en donde creemos, siguiendo el punto de vista de psicoanalistas que se han dedicado al estudio de este concepto, en donde se encuentra quizá la originalidad, ni más ni menos, del saber psicoanalítico, una de las piedras fundamentales del saber psicoanalítico. Y bueno, en esta tercera sesión tenemos como invitado al maestro Ricardo Sánchez, un gran amigo, colega psicoanalista, que bueno, estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros, muy contentos de poder escucharlo. Eh, Me voy a permitir dar una reseña de su currículum y antes de hacerlo, pues solamente quisiera recordar que la dinámica de los ciclos pues tiene que ver justamente con hacer la presentación del invitado de cada sesión. Después damos un tiempo para la presentación del invitado, alrededor de 50 minutos. Después de esa presentación, damos un tiempo para intercambios. Personalmente, bueno, yo me dedicaré a recoger las preguntas que puedan ustedes ir planteando en el chat. Esa puede ser una de las modalidades de interlocución. O cuando termine la charla, también ir levantando la mano, por favor, en el chat y encender su micrófono para que puedan también participar directamente. Eh, y bueno, me permito entonces presentar al maestro Ricardo Sánchez. Bueno, Ricardo Sánchez es psicoanalista. Él estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en donde tuve el gusto de conocerlo, en la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, así como ha hecho una estancia en París, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, y en París 8, respectivamente. Sus temas de investigación actualmente versan entre el psicoanálisis, el pensamiento crítico y la filosofía, además de la literatura, la música y la estética. Es profesor de tiempo completo, perdón, en dimensión psicoanalítica, lector absoluto, dedicado de lleno a la práctica clínica. Eh, Maestro Ricardo, pues adelante, te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, colegas, compañeros.
amigos, amigas, amigues, por la invitación. Qué gusto estar acá, ¿no? Y ahí como se me antoja un habano, como Fernando. Al ratito me echo un cigarro. Qué gusto verlos también, colegas, amigas, amigos. Por ahí hay gente querida. Y bueno, lo que nos convoca, el tema de la metapsicología. Entonces, tendremos 50 minutos de disertación por ahí. Posteriormente pasamos a preguntas y respuestas. Entonces, metiendo, ¿no? Porque son varios puntos a trabajar que quisiera transmitirles, quisiera compartirles, quisiera pensar junto con ustedes también, ¿no? Tensar conceptos y sobre todo intentar arribar a la clínica, que más que trabajar viñetas, que ahorita me parece que no es el caso, sí como pensar a la metapsicología como un litoral entre la teoría y la praxis. Digamos, incluso comenzaría con esa definición inicial, inaugural, ¿sí? La metapsicología, sí, la creación freudiana, sí, va a tener que ver con una ficción epistémica o epistemológica, sí, pero el alcance justamente va a ser en lo real de la clínica, ¿sí? Entonces, digamos, ese será mi intención. Titulo mi ponencia muy general, muy panorámica, Metapsicología y Clínica de la Pulsión, ¿sí? Voy a postular eso, que el psicoanálisis sí es una clínica de la pulsión. Sabemos que es un debate, que hay quien dice que sí, quien dice que no. ¿Por qué decirle clínica de la pulsión y no clínica del goce? ¿No? O clínica de la angustia, o clínica del sujeto. Yo propondría eso, que todo eso está contenido, ¿no? En la clínica de la pulsión. Y bueno, y seguiremos justo como dominante epistémica el concepto de pulsión. Dado el tiempo, me voy a centrar en Freud, evidentemente, ¿sí? En las bases metapsicológicas freudianas. Y bueno, también vamos a puntuar cosas sobre Lacan, pero sobre todo va a ser Sigmund Freud. Mis locuciones iniciales, con lo cual yo partiría en este viaje, en este breve viaje, son sobre todo tres puntos en mi disertación que voy a intentar desarrollar hasta donde lleguemos. Si no, después continuamos, ¿no? Ahí digo, nos veremos posteriormente y continuamos. Porque sí me gustaría generar interlocución y hacer una charla, ¿no? En esa última media hora o en ese ratito final. Preguntas, disertaciones, puntos de vista diferenciales. Estaría excelente. Vale, mis locuciones iniciales serían 3 puntos. Primero, la metapsicología freudiana. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Una breve historia del concepto. Incluso me gustaría decirle una breve arqueología del concepto metapsicología, ¿sí? Que va a implicar la exposición metapsicológica, como dice Asun, que lo que lleva a cabo Freud es una exposición metapsicológica. Y segundo apartado de este primer punto, que es metapsicología freudiana, justo, la bruja clínica, la bruja metapsicológica, ¿vale? Segundo punto a desarrollar, más que definición del concepto metapsicología, los problemas metapsicológicos. ¿A qué nos vamos a referir? ¿Qué es un problema metapsicológico? ¿Sí? Aunado a una condición clínica, sobre todo, pero sobre esto, problemas metapsicológicos. Aparato psíquico, la pulsión, sus 4 elementos, los 4 elementos de la pulsión, la energía, las intensidades, ¿sí? Pensar el psicoanálisis es pensar en energía, en términos energéticos. La energía y el drang pulsional, que el drang es también un concepto muy, muy interesante. El cuerpo y el soma, lo somático, ¿sí? Quizá último apartado de ese punto,
dolor, angustia y sexualidad. ¿Vale? De hecho, yo ahorita que lo veo, hasta ahorita, le llamaría esto de otro modo, si pusiera un artículo, si lo escribiéramos, los principios económicos freudianos. ¿Sí? La metapsicología va a tener que ver con eso, con bueno, estos tres lugares ahorita, estos tres estratos, tópico, dinámico y económico, a los cuales ahorita vamos a adentrarnos, pero subrayaría el término económico, la economía, que implica dinámica e implica fuerzas. Y si me permiten el arrebato, implica aceleraciones también, intensidades. ¿Va? Por eso no es menor que surja también la idea de la metapsicología muy cercana a la física de finales del 19, ¿no? Lo que Manuel en otro momento llamaba la termodinámica, ¿no? Bueno, leyes de la física, movimiento, calor, distancias, bueno. Justamente cuando Freud va a hablar de principios, ¿se acuerdan? Principio de inercia, principio de constancia, que es Fechner o Fechner, principio del placer, que tiene que ver con la pulsión de muerte, principio de realidad. Cuando Freud habla de principios, está hablando de una economía de energías. Siempre que escuchamos o que leemos que en Freud va a hablar de un principio, es justo este entramado energético. ¿Sí? Por eso es importante. Y bueno, tercer punto, ya para no tardarme, los textos metapsicológicos. ¿Sí? Escritos metapsicológicos. O cuando se llevó a cabo justo esta era metapsicológica en el psicoanálisis. Si bien el concepto yo creo que es trabajado desde, me arriesgo a decirlo así, podemos debatir. Todo esto es obviamente como platicarlo, debatible. Freud empieza a pensar la clínica posterior a sus estudios con Charcot en París. Estamos hablando no de 1890, que yo situaría la prehistoria del psicoanálisis entre 1890 y 1900, ¿sí? Situando 3 puntos de nacimiento del psicoanálisis, que son el 1897, en 1900 y en 1905. Digamos, en esos 3 momentos, ahí es, solemos decirlo, ¿no? Que con la interpretación de los sueños, capítulo 7, ahí nace la ciencia de los sueños. Freud se esperó, lo sabemos, meses, para que arrancase su saber, su epistemología, su metapsicología con el siglo, ¿sí? En los albores del siglo XX, 1900. Pero yo propondría que comience el psicoanálisis en 1897, 1900 es con bombo y platillo, y en 1905 se estructura ya como digamos lo vamos a conocer, ¿sí? De ahí como un reguero de fuego hasta nuestros tiempos, donde por supuesto que ha cambiado la posición del analista, el método psicoanalítico, ¿sí? Incluso la técnica. Por técnica aquí general me refiero a intervención, interpretación, construcción, ¿sí? Hasta el tiempo actual, que es el del acto analítico, diría yo, que es donde el analista es quien ocupa un lugar y ejerce una función, ¿no? Bueno, les decía, los textos metapsicológicos, si bien los sitúo yo entre 1914 y 1917, ¿sí? Nos podemos extender, 1914 a 1919. Pegan a un niño luminoso y posterior en el 20 ya iba a cambiar todo la sistematización con la pulsión de muerte. Sí, pero entonces los textos metapsicológicos los planteo del 14 al 17, teniendo como antesala en esta prehistoria del psicoanálisis, desde 1885-86, ¿cuándo se fue Freud a París? Tenía 26 años, está ahí con Charcot. Ahí yo les propongo que es donde lo muerde la bruja clínica. Ahí es donde realmente la clínica. Antes, ¿qué era? Neurología, medicina,
¿sí? Estos estudios con las terminales nerviosas, pero como tal, la clínica, ¿sí? Lo que le va a dar el primer, digamos, piso al psicoanálisis va a ser en esos años. Posterior en los manuscritos, ¿sí? En los manuscritos y en 1892, 95, ahí sería entre la psicología, entre el proyecto de psicología para neurólogos y los manuscritos, ahí se está constituyendo la metapsicología inicialmente, ¿sí? Freud, ¿hasta qué año le va a decir a esto metapsicología? Hasta 1904, 1905. Donde yo lo tengo registrado es en Psicopatología de la Vida Cotidiana, ¿sí? Ahí es cuando enuncia metapsicología como tal, pero ya viene hablando y ensamblando todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, cuando digo textos metapsicológicos, ¿a qué me refiero? 1, Introducción del narcisismo, 1914. 2, Pulsión y destinos de pulsión, 1915. 3, La represión, 1915. 4, Lo inconsciente, 1915. Bueno, posterior estaría el problema metapsicológico del sueño, 1916, ¿sí? No es que demerite ese texto, pero como hay mucho del sueño, como vamos a tener del sueño mucho, hasta en el esquema del psicoanálisis, en el 37, que también ahí está la noción de aparato psíquico hasta el final de la obra de Freud. Y el remate de estos textos metapsicológicos es Duelo y Melancolía, del 17, ¿sí? Digo, un seminario de doctorado para cada uno de estos textos, ¿eh? Nos llevaría, pero no sé, introducción al narcisismo, qué belleza, qué profundidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, para evadir el lugar común de la definición de narcisismo, ahí se está diseñando lo que en el 23 va a ser el superyo, instancia de autoobservación crítica, dice, ¿no? Todavía ahí no existe el concepto, es decir, lo que va a ser en la segunda tópica, 10 años después, ¿sí? 9 años después, se está constituyendo acá, es interesantísimo, ¿va? Ver toda esa constitución. El superyo es el armaje con el cual remata la segunda tópica, ¿no? Bueno, está el tema también de las tópicas, que ahorita vamos a eso. Tenemos 2 tópicas en Freud, ¿no? La primera tópica, 1900, capítulo 7, la interpretación de los sueños. Segunda tópica, el yo y el ello. ¿De qué año es, camaradas? ¿23? ¿24? Por ahí. Sí, donde ya está el yo, el ello y el superyo, ¿no? Necesitaba Freud en 1920 el concepto de pulsión de muerte para construir el concepto dispositivo de superyo, ¿no? Incluso hay quien puede plantear también una clínica del superyo, ¿no? Como lo hace Chamizo, digamos. Es decir, a todo esto le vamos a llamar clínica de la pulsión. Bueno, hasta acá mi presentación, estos 3 puntos, que es la metapsicología freudiana, los problemas metapsicológicos, gracias, viejo, el yo y el ello del 23, exactamente, problemas metapsicológicos, que serían los principios económicos freudianos, y 3, los textos metapsicológicos. En esto nos centraremos. Sí, textos metapsicológicos del 14 al 17, en términos históricos de Occidente. ¿Es el periodo de qué? De entreguerras. ¿Sí? Se viene lo que vamos a llamar la gran decepción freudiana, schopenhaueriana, ¿no? La caída de los ídolos, la muerte de sus hermanas, la gente en la gran guerra, como dice Hobsbawm, ¿no? Que estaría muy bien pensar eso, más que un periodo de entreguerras, ¿sí? Todo esto pensarlo, para el psicoanálisis nos serviría, ¿eh? Esto es Hobsbawm, historia del siglo XX, el historiador genial.
pensar la Gran Guerra, dice él. No hubo dos guerras. Fue la Gran Guerra con un intersticio en medio. Sí, pero es la Gran Guerra. A partir de lo cual surge toda la geopolítica, ¿no? Geopolítica que vivimos hoy día, todo lo que se podría decir de eso. Bueno, interesante. ¿Cuántas líneas de investigación hay en Freud? ¿No? Casos clínicos, escritos sociales, incluso escritos estéticos o investigaciones estéticas, escritos técnicos, que no es menor que los escritos técnicos van a la par de estos años. ¿Sí? Los escritos sociales, ya los dijimos, comenzarían en el 13, con Tótem y Tabú, o en realidad en 1908, con este gran texto genial. Y la nerviosidad moderna, ¿se acuerdan de este texto? Bueno, ahorita me viene el título. Es decir, ¿cuántas líneas de investigación, ¿no? En Freud. Los textos metapsicológicos van, diría yo, a la par de los textos técnicos. Y no es menor, de los escritos técnicos. Sí, los escritos técnicos, lo sabemos, van del 12 al 16. Entonces va construyendo su bruja entre la teoría y la práctica. De hecho, la primera definición, que es la que anuncié hace rato, pensar como un clivaje entre la teoría de la práctica y la práctica como tal, la praxis clínica. Bueno. Si voy muy rápido me dicen. Ese viejo. La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Es una belleza de texto. De 1908. Así es. Lo recomiendo muchísimo. Y yo propongo que ahí comienzan los estudios sociales en Freud. ¿Sí? Ahí, en ese texto. ¿Por qué? ¿De qué va a tratar? Sí, del conflicto. Hay todo el tiempo en Freud también, en la metapsicología, una teoría del conflicto. ¿Cómo vamos a entender conflicto aquí? ¿Sí? Un punto de encuentro entre cargas y contracargas. Un punto de encuentro entre una fuerza y su respuesta o resistencia o su contrafuerza. Ese concepto de contrafuerza no es Freud, es Foucault, ¿no? Toda fuerza, toda energía presenta una contrafuerza, va a tener una respuesta. Eso es el conflicto en Freud. Y yo creo que no va a abandonar nunca la teoría del conflicto, ¿eh? Como mucha de la teoría del dualismo, sobre todo en la pulsión. Pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Hay una lógica ahí entre el conflicto y el dualismo pulsional que nunca va a abandonar. El primer dualismo que atañe justo a la definición de la metapsicología, ¿sí? Cuerpo, alma. Cuerpo, psique. Cuerpo, subjetividad. Podríamos comenzar con eso, ¿no? Con esa pregunta. Quizá el origen del psicoanálisis y de la metapsicología tenga que ver con esa pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre la psique y el cuerpo? ¿Qué es el sujeto sino aquella inadecuación entre la subjetividad y su propio cuerpo? Y sí, digo inadecuación, ¿no? Es un punto de desfase, ¿va? Somos subjetividades intentando habitar cuerpos todo el tiempo. Bueno, voy arribando al primer tema, metapsicología freudiana. Si hablamos de psique,
Freud lo marca varias veces. Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Sí, incluso Freud hace referencia a los griegos varias veces. El alma de la que estamos hablando no es una metafísica. Habría un tema interesante. La metapsicología freudiana como una crítica a la metafísica. ¿Sí? Justamente. ¿Qué es la metafísica? Más allá de la razón, más allá de los límites del conocimiento humano, más allá del cuerpo, ¿sí? La inmortalidad del alma, allá está Dios. Bueno, digamos que sí hay un versus, ¿no? Interesante. Metapsicología, incluso Freud lo dice por ahí en alguna frase, ¿no? Menos metafísica y más metapsicología, ¿no? Va, psique, alma, un alma atravesada por el cuerpo o un cuerpo atravesado por el alma, ¿sí? Porque nos vamos a referir, es que si digo espíritu ya nos metemos en otra dimensión. Además, los alemanes tienen una gran discusión sobre el espíritu, ¿no? Que es un tema filosófico también. Pero bueno, de la psique, en tanto alma que nos referimos, va a ser un sistema hecho de huellas. El apellido que le pone Freud es huella anémica, o el adjetivo, ¿sí? Huellas anémicas constituyen el alma y van a tener un vaso comunicante inconsciente con los síntomas del cuerpo, ¿sí? A este vaso comunicante le vamos a llamar soma. Ok. De hecho, en todos los textos metapsicológicos, el inconsciente es definido como un sistema. Ese es el proyecto de psicología, por ejemplo. 1809-5. Como un sistema, ¿sí? Que va acompañando, no, más en términos de música, va acompasado por el problema de la represión. Por el problema de la represión, ¿sí? En estos textos de 1890, 1900, antes de la interpretación de los sueños, los manuscritos, teología de la histeria, estudios sobre la histeria. Ahorita vamos a llegar, hay un apartado en estudios sobre la histeria donde define el modo de memoria del sujeto y apela a las huellas némicas, ¿no? Es interesantísimo, poco trabajado. Ahorita a ver si llegamos. La relación entre recuerdo y memoria, ¿no? Bueno, en estos textos metapsicológicos se va a definir el inconsciente, por un lado, como un sistema de huellas némicas, que hasta acá vamos a comenzar a definir una huella anémica como un trazo de intensidad, la huella del otro en mí, ¿sí? Lo que va a generar interioridad e intimidad en el sujeto, en el aparato, el inconsciente como un sistema, y por otro, el inconsciente como una cualidad. Estamos ante la estructura arquitectónica de lo que constituye a la subjetividad, ¿sí? En esos tiempos no estaba planteado el término para nada de subjetividad, sino vamos a hablar en términos del aparato, el aparato psíquico. También en estos primeros textos no es menor el lugar que tiene aquello que desborda al sistema, que lo rebasa, que lo fractura, o vamos a decir que lo pone en jaque. Algo que tiene que ver con el exceso, aquello que va a romper las pantallas para estímulo, ¿no? O las membranas, como dice Freud, ¿sí?
sin que lo defina como tal, ahí está, me parece, el tema del dolor. Tensión, ¿no? Solemos decir desde esos años. Intensificación de una tensión que busca descarga. ¿Qué sería el dolor? Esa intensificación, acumulación de la tensión somática. ¿Sí? ¿Qué es el placer? La descarga. De hecho, no está en términos de dolor, ¿no? Es displacer y placer. Otro dualismo. ¿Vale? La acumulación de tensión. ¿En dónde? ¿En el cuerpo o en la psique? Dice Freud, en un punto intermedio. Por eso vamos a hablar de soma. El soma es el cuerpo mordido por la pulsión, pero también por el dolor. Bueno, pues zona erógena. ¿Va? Es decir, es el punto de tensión y distensión, placer y displacer, otro dualismo. Vamos haciendo check-in, ¿no? La teoría del conflicto en Freud va a generar dualismos. Piénsenlo usted. Líbido yoica, líbido objetal, ¿no? Yo, otro. Adentro, afuera. Subjetividad, cuerpo. Palabra, silencio. No sé, es decir, bueno. También, dolores, sobrecarga. Sobrecarga, que rompe, ruptura de membrana. Ruptura de las barreras contacto, dice Freud. en esos tiempos, ¿no? Donde el cuerpo vendría a ser un entramado entre lo somático y lo psíquico. Va. La metapsicología freudiana tiene una estructura. No estamos hablando acá de las estructuras en Lacan, pasadas, digamos, por Saussure, ¿no? Lo que tiene que ver con el estructuralismo o el psicoanálisis estructuralista de Lacan, no. Aquí voy a utilizar la palabra estructura casi como sinónimo de una arquitectónica. Una arquitectónica de lo inconsciente, del aparato. Porque el término aparato de pronto también va a ser no ambiguo, pero va. De pronto Freud cuando habla del aparato está hablando del yo. Así, del yo, ¿no? La estructura arquitectónica de la constitución del yo, por ejemplo. Sabemos que el yo en Freud no es muy distinto al yo en Lacan. ¿Sí? Muy distinto. Es también una construcción. Desde el yo realidad inicial hasta el ideal del yo, ¿no? Yo placer purificado. Hay varios niveles que va trabajando del yo. Tiene que ver con una constitución de las huellas del otro en mí, ¿no? Y en su ausencia se va generando ahí. Después de la segunda tópica, el yo va a ser aquello golpeado o rebasado por las otras dos instancias y por la realidad. En realidad por tres lugares, ¿no? El yo como aquel lugar que está todo el tiempo meneado por el ello, el superyo y la realidad. En Lacan la constitución del yo va a tener que ver con el imaginario, con lo especular, con el otro en tanto espejo, ¿no? Y aquí tiene que ver con una metapsicología, justamente. Les decía, metapsicología freudiana tiene una estructura, una arquitectónica, lo que Asun llama como el esqueleto epistemológico del freudismo. Aquí estoy citando, perdón. Bueno, ahorita me piden las citas si necesitamos de algo, porque sí, introducción a la epistemología freudiana, ¿no? Va a ser un eje fundamental. Introducción a la epistemología freudiana de Paul Laurent Asun. El otro texto que es primo hermano de ese, que es la metapsicología. ¿Sí? También recurro a Lyotard, dispositivos pulsionales. Me dirán, ¿qué tiene que ver un filósofo con psicoanálisis? Bueno, pues de pronto como Derrida le dio al clavo para hablar de la metapsicología. A Derrida, la tarjeta postal, ¿sí? Freud de la escena de la escritura,
Digamos que esas serían mis propuestas textuales. Y Freud, todos estos textos. Freud, ¿sí? Y Lacan, Ricardo, ¿dónde lo dejates? ¿Dónde está? No estoy tan seguro si después del seminario 5 hay metapsicología en Lacan. Lo podemos debatir, lo podemos platicar. La metapsicología en Lacan y la pulsión después del seminario 5 va a tener que ver con el significante, posterior con el goce, ¿no? Entonces ahí va a ser un rasgo diferencial, pues. Pero bueno. Va, la arquitectónica a la que me refiero, dice Asun, es una arquitectónica epistémica. Va a referir a 3 estratos. ¿Sí? Esto es lo que Asun toma de Freud, que le va a llamar la presentación metapsicológica o la exposición metapsicológica. ¿Sí? La metapsicología freudiana, constituida arquitectónicamente de 3 registros, y todo eso porque nos confunde, ¿verdad? De 3 estratos, 3 lugares. Dinámico, tópico y económico. Ese es el corpus metapsicológico. ¿Es lineal? No. Pensémoslo más en una lógica transversal, ¿sí? Es decir, no es que 1, dinámico, 2, tópico, 3, económico. Eso implicaría una idea evolutiva o progresiva de pensar esos 3 estratos. No, se están combinando, se están mezclando, ¿sí? Se están fusionando, están en mutaciones, están combinados, pero se están dando siempre. De hecho, esto es el psicoanálisis, esos 3 estratos, ¿sí? Que implica una dinámica, una tópica y una economía. ¿De qué? De energía. Más allá, de fuerza. Más radical, de pulsión. ¿Sí? No se trata del instinto de la especie, lo sabemos, estoy diciendo un lugar común. Pero tampoco sin ello, ¿eh? Ojo. No es que lo biológico no habite como lo real. ¿Sí? Pero está, digamos, debajo del apuntalamiento de lo simbólico, esto biológico, de la especie, de los mamíferos que somos. ¿Sí? Ojo, no es que sea instinct, no es lo mismo a Trief. Trief, pulsión, no es lo mismo. Ahí está otro dualismo, ¿no? Interesante. Bueno, Darwin, Freud, ¿no? Un tiro. Es decir, instinto contra la pulsión. La pulsión ya implica un apuntalamiento sobre el instinto. Esa palabra es muy bella. Yo antes la entendía como transferencia, porque Freud en Introducción al Narcisismo de pronto como el apuntamiento como transferencia, enlace falso. El enlace falso en la histeria es al cuerpo, al síntoma. En el obsesivo es al yo, ¿no? Pero apuntalamiento va a ser justo sobre lo real del cuerpo orgánico biológico, de la especie que nos habita, ¿no? Apuntalamiento sobre eso. El dispositivo pulsional que nos habita, ¿no? Bueno, esta presentación metapsicológica está desde un inicio de uno de los textos clásicos de la metapsicología, que es El inconsciente, 1915. Se trata de un pasaje del ensayo metapsicológico. Bueno, sí. El corpus metapsicológico implica una dinámica, una tópica y una economía. 3 dimensiones. El proceso psíquico sostenido desde estos 3 lugares. ¿Sí? Va a depender de la represión. La represión, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que crea? El inconsciente. ¿Sí?
¿Por qué hablamos de represión y no de censura? La censura va a ser lo que implica al interior del aparato entre instancias. Digamos, la censura es interna, que produce una desfigurabilidad, como en el sueño, ¿no? Onírica. Pero también sabemos que opera en la fantasía o en el sueño diurno. ¿Sí? La censura. La represión es entre el yo y la realidad, entre el adentro y el afuera. El interdicto, ¿sí? La dinámica, la tópica, la económica van a depender de la represión del sujeto. El inconsciente, ¿qué va a ser hasta acá? Un sistema localizado en el aparato psíquico. Ok, vamos a definir más este triple estrato. Lo tópico va a implicar una teoría de los lugares. 2, lo dinámico, una teoría de las fuerzas. Y lo económico, una teoría de la energía. Lo tópico, ¿qué es el aparato psíquico? Un dispositivo de localización de la subjetividad que va generando Freud. ¿Sí? El yo, el ello, el superyo, el aparato. Bueno, es la segunda tópica. La primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente. Son metáforas explicativas de la subjetividad. ¿Sí? Y puntos de localización. El cuerpo también estaría atravesado por estos 3 registros, evidentemente. ¿Sí? Tópico, entonces, atañe a los lugares. Lo dinámico a las fuerzas. Y al movimiento. No hay nada quieto en el psicoanálisis. No hay nada quieto. Y en Freud siempre. Esto es interesantísimo. Lo que es placentero en cierto lugar es displacentero en otro lugar. Lo que es placer en cierto lugar es displacer en otro lugar. Siempre es movimiento. Permítanme acá este concepto del flujo, del devenir, que esto es Deleuze, ¿sí? Que es un dispositivo. También nos sirve para pensar justo. Fuerzas como líneas de fuga, ¿no? Pulsiones como líneas de fuga, como movimiento, como una dinámica. ¿Qué es la transferencia sino una dinámica? Nunca se está quieta, va a operar siempre, ¿no? Transferencia positiva, negativa, erótica, masiva, transferencia operativa, hacer de todo eso una transferencia operativa. Es decir, el motor dinámico de una dirección de cura. ¿No? Atañe a todo esto. Tópico, su lugar, el aparato psíquico. Profe, perdón, pero ¿dónde está el super yo? ¿Dónde lo localizo? Esa es la especulación freudiana, ¿sí? Un aparato metafórico. Michel de Certeau dice ficcional. Sí, interesante, ficcional. En la novela freudiana, dice Michel de Certeau, desde la escritura de la historia. Bueno, dinámico, porque se va a tratar justo de movimientos. ¿Sí? Y económico, ¿qué se pone en juego en esos lugares y en esos movimientos? Energías. ¿Cuál es la energía en el psicoanálisis? Trieb. Pulsión, ¿sí? Pero también la libido y sobre todo algo que está poco problematizado como tal, pero es la vida misma, ¿no? La vida. No es mal definir a la pulsión como hambre de vida, por ejemplo. ¿Sí? Tanta hambre que va más allá, ¿no? Del principio del placer, va más allá de las costas de lo vital, arribando hasta lo mortífero. Pulsión de muerte.
El aparato solo buscaría su destrucción en ese nivel, ¿sí? De goce. Bueno. Nace así la metapsicología como una disciplina del saber. Y bueno, no, hombre, casi llegamos y no, voy. A ver, voy en el primer punto. La metapsicología va a elevar a la teoría freudiana a la categoría de ciencia. Ahorita vamos a eso. Ciencia. Es decir, al rango de concepción del mundo. Aquí ciencia como una afiliación de Freud con una episteme que va generando a la altura de su época. La metapsicología freudiana se sostiene en una epistemología freudiana. Si estamos hablando de epistemología, estamos más del lado de la filosofía. No sé qué piensen. ¿Por qué? Porque es la construcción de un saber. Epistemología, epistemes. ¿De qué saber? La construcción del saber psicoanalítico. Si hablamos de metapsicología para diferenciarnos de la epistemología, ya estaríamos hablando de cómo ponemos en acto ese saber y conocimiento analítico en una práctica específica. Por eso les digo, la metapsicología es un litoral, es un punto de intersección entre la teoría y la praxis, entre el concepto y el acto. ¿Sí? Es echar a andar la bruja y al aparato, ¿no? Llamaremos, pues, epistemología freudiana a la investigación acerca de las condiciones de ese saber psicoanalítico. Bueno, el objeto epistémico freudiano es la metapsicología. ¿Sí? Pregunto, lo dejo abierto. Metapsicología es la primera filosofía de la naturaleza, porque así la define Freud. Ojo, yo diría no sin Schopenhauer, no sin Nietzsche. ¿Va? ¿Sí? No creo. A ver qué dice Handel. Bueno, ahorita voy a las. La primera filosofía de la naturaleza o una ciencia como tal, ¿no? Bueno, con la metapsicología se nombra la identidad epistemológica freudiana o identidad epistémica del psicoanálisis. No nos va a dar tiempo. Bueno, vamos a... ¿Dónde está esto? No, sí nos va a dar tiempo. Bueno, ahí vamos. Si no, insisto, continuamos, ¿no? En otro momento. Segundo punto, apartado. ¿Tendremos 10 minutos más? ¿O cómo vamos? Díganme ustedes. ¿Sí? Va. Algo que llamo problemas metapsicológicos. Metapsicología, más allá de la psicología. Más allá de la razón, más allá del yo, más allá de la psicología. Donde tendría como objeto de estudio al inconsciente. Por eso se está planteando como una epistemología. El objeto de estudio de la metapsicología es el inconsciente. ¿Sí? Sistema de huellas némicas, interioridad del sujeto, intimidad, la huella del otro en mí, a partir de lo cual va a surgir todo posibilidad vincular, incluso en ausencia, ¿no?
más allá de la psicología. Sí, está el inconsciente, pero también se va a referir al aparato psíquico. ¿Sí? Asun define al aparato como un dispositivo que se ensambla, se desarticula, se vuelve a ensamblar, que está segmentado, que está hecho de secciones, de lugares, de instancias. ¿Cuántas metáforas hay de Freud, no? En esto. Pero también va a estar pensando en concepto central a la pulsión. ¿Sí? Inconsciente, aparato psíquico, pulsión. ¿Sí? Llegamos a este segundo punto. La clínica psicoanalítica como una clínica de la pulsión. Vamos con ciertas ideas. La pulsión es una fuerza constante, pero nunca uniforme. Dice Freud, de modo interesante, tiene crestas, tiene valles, tiene mesetas. Qué belleza, ¿no? Es decir, no es nada lineal, no hay nada progresivo aquí, no hay una lógica evolutiva tampoco. Lo que en un momento va a ser la dominante pulsional, no sé, el oral, posteriormente va a cambiar y se va a ir a lo anal, no sé, se va a mover, pero va a estar incluido siempre, una cosa con la otra. No es que no es lógica de fases superadas, jamás, jamás. 1, estadio oral. 2, fase anal. 3, fálico castrado. No, hombre, se van cohabitando. Se van cohabitando. De hecho, hoy día actúan en nosotros, en el inconsciente, digamos, se encienden, ¿sí? En ciertos momentos regresivos o vamos hasta allá. No es que nos infantilicemos a los 3 años, a los 5 años, pero a veces por eso nos duelen las cosas, ¿no? Por eso hay estados regresivos que nos vuelven a conectar, ¿sí? Con esos estratos arcaicos del ser. Bueno, no son fases superadas, no hay modo de salir bien. Lo resolvemos como podemos, le llamamos neurosis, ¿no? Por eso nos enamoramos también, por eso odiamos, por eso, es decir, esa es la base de los afectos, justamente, ¿sí? Bueno, la lógica pulsional es una rítmica no uniforme, una ritmicidad que va cambiando, dependiendo de muchos factores. Freud, antes de llamarle pulsión o libido, ¿sí? Llega esto a acotarlo en el proyecto como somos una sustancia nerviosa, ¿sí? Más que la sustancia pensante cartesiana, res cogita, somos una sustancia nerviosa. Lo vivo es eso, ¿no? Bueno, me voy. Un aparato que se va constituyendo con esos bordes del cuerpo y con una separación también entre el adentro y el afuera, ¿sí? La pulsión primero como una energía de la cual no podemos huir al interior del cuerpo, ¿no? Esa definición es fuertísima, que va a buscar descarga justo en el exterior o en el objeto, ¿no? Narcisismo le vamos a llamar cuando esa descarga es sobre el propio yo, pero aquí el yo todavía no está constituido, ¿sí? El cuerpo como aquel borde entre lo de afuera y lo de adentro, lo externo y lo interno. Una primera definición de externo. ¿Qué es lo externo? Lo que puedo cancelar. ¿Qué es lo externo? El no yo. ¿Sí? El aparato va a tender a la descarga absoluta del estímulo,
el tema del estímulo. ¿Qué es el estímulo? Pues es que nos lleva abre muchas aristas. El estímulo, aquello que ataca la zona erógena. ¿De afuera o de adentro? Ambas. Por eso está complicado. Sí, hay estímulos internos y hay estímulos del exterior. Por eso el infants o el cachorro humano, el bebé, ¿qué es? Carne en goce, ¿no? Los ruidos, las palabras, salir del cuerpo de la madre al exterior. Esa es una vivencia de goce, dice Brownstein. Justo, ¿no? En el inicio era el goce. Estímulos externos que me exceden, que son intensidades, que son trazas en el aparato. Ese es el inicio del aparato psíquico, las intensidades del mundo exterior sobre el organismo, ¿no? Marcas, trazas. Después esto le vamos a llamar trauma, depende de la intensidad, ¿no? ¿Qué es un trauma? Un exceso, una intensidad mayor, mayúscula, ¿sí? Que va a tener una relectura o traducción en el síntoma a posteriori, ¿no? ¿La pulsión comienza adentro del cuerpo o comienza en el objeto? Les dejo esta pregunta, que creo que sigue abierta hoy día. ¿Dónde nace la pulsión? ¿En la zona erógena? Ahí donde el aparato se está constituyendo y el cuerpo apenas es mapeado libidinalmente por el otro, la madre. Es decir, ¿es interna o comienza en el objeto? ¿Cómo se articula lo heredado de la especie con la pulsión? Como una decantación del exterior, dice Freud, ¿no? Dado el tiempo, me voy al texto de la pulsión y sus destinos, ¿vale? Digo, ya conocen este pasaje. Me imagino que lo han trabajado también. Pulsiones y destinos de pulsión, 1915, página 117. Un poquito antes, la 16. ¿Sí? Recortes subrayados. No, desde la 14. Perdón. Subrayados, ¿va? Vamos platicándolos. La pulsión sería un estímulo para lo psíquico. Pero enseguida advertimos que no hemos de equiparar pulsión y estímulo psíquico. Ok. Hemos obtenido material para distinguir entre estímulos pulsionales y otros estímulos fisiológicos que influyen sobre el alma, dice Freud. En primer lugar, el estímulo pulsional no proviene del mundo exterior, sino del interior del propio organismo. Entonces, ¿qué es el mapeo libidinal de la mirada de una madre? La voz, el calor, la leche, el seno. ¿Adentro o afuera? Como yo entiendo esto es porque todavía no hay distinción entre adentro y afuera. Yo realidad inicial del aparato. Abajo. La pulsión no actúa como una fuerza de choque momentánea, no es un madrazo de golpe, sino siempre como una fuerza constante. Principio de constancia. Puesto que no ataca desde afuera, sino desde el interior del cuerpo. Una huida de nada puede valer contra ella. ¿Se acuerdan? Bueno, y empieza a definir después los 4 elementos de la pulsión que están aquí en estas páginas.
pues conservan su carácter de esfuerzo. Drang. Drang es otro de los sinónimos de pulsión de Trieb. Digo, no estoy siendo muy preciso aquí, pero es esfuerzo, fuerza, empuje, incluso trabajo. Freud en cierto momento habla del trabajo psíquico, del drang, el drang pulsional, los drangs, ¿no? El trabajo psíquico. Drang es fuerza, la fuerza de la pulsión, la fuerza de la investidura libidinal. ¿Sí? Bueno, abajito. La esencia de la pulsión en sus caracteres principales, a saber, su proveniencia de fuentes de estímulos situadas en el interior del organismo y su emergencia como fuerza constante, y de ahí derivamos uno de sus ulteriores caracteres, que es su incoercibilidad por acciones de huida. Bueno, ya lo dijimos de rato. Vámonos a la definición fuerte, poderosa, brutal, galopante. ¿Sí? Página 117. La pulsión nos aparece, me voy lento, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo, Trang, que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Clarísimo. Dificilísimo. En este enunciado, ¿cuántos axiomas hay? Dificilísimo. Bueno, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo, mete el término frontera, que esto es interesante también en los manuscritos. Distinción, digo, luego lo trabajamos, luego otros días. Frontera, pasaje y umbral. Eso está jugándose en la metapsicología, ¿eh? Poco trabajado. Frontera, pasaje y umbral. Los umbrales. Entre la cualidad y la cantidad. Lo económico implica eso. ¿Sí? Bueno. Ya el término frontera no es un concepto psicoanalítico, pero wow, ¿no? Pensarlo así. Va, fíjense. Es un enunciado de cuántos axiomas o proposiciones. Primera proposición. La pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Lo anímico, lo interior. El aparato, psique, alma. Y lo somático, el cuerpo, soma. Segundo pliegue, marcado con una coma. Como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Segundo acción. Coma, otro pliegue. Fíjense, piénselo como bucles. ¿Sí? Práctica enunciativa como bucle de la definición del concepto pulsión. Tercer axioma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón en lo corporal. ¿No? Ahora podemos discutir algunos términos que se usan en conexión con el concepto de pulsión y son esfuerzo, meta, objeto y fuente de la pulsión. Los 4 estratos de la pulsión. ¿Sí? ¿Qué es la pulsión? Un dispositivo constituido por estos 4 elementos en interrelación. Ahora, aquí, con esta definición que nos da Freud, fíjense, acerquémosla al seminario, ¿es el 11 o el 12? Lacan, bueno, ahorita va. Las pulsiones son el eco en el cuerpo de que hay un decir. Son dispositivos, es un artefacto, ¿no? Ahorita que los vuelvo a leer, son 5 renglones brutales. Para un seminario de un año. No, de 6 meses. Pero wow, ¿no?
Fíjese el artefacto, 5 renglones brutales. La pulsión como un concepto fronterizo entre el cuerpo biológico y el psiquismo. ¿Sí? Esa es la dinámica pulsional. La pulsión va a ser un pasaje de un orden biológico a un orden psíquico. ¿Sí? Con Lacan lo sabemos. ¿Qué es lo que genera este pasaje? Lo simbólico. La estructura del lenguaje. Un pasaje de lo biológico a lo anímico. El tema es que la pulsión siempre va a ser una traducción fallida del instinto. Siempre. O del orgánico. ¿Sí? Y por fallido aquí, ¿a qué me refiero? Algo que no termina de inscribirse. ¡Jamás! Eso que no cesa de no escribirse, ¿se acuerdan? Es decir, lo fallido. La clínica como una clínica de la pulsión. Ya voy cerrando, ¿verdad? Creo que ya voy por ahí. Perdón. Es que aquí apuntes sueltos sobre este. Esto es Freud. Ahí está. Pero acá ya apuntes sobre eso. La pulsión será aquel pasaje de lo psíquico a lo somático. Fuente. ¿Surge en la zona erógena? ¿La carne, la piel, el órgano? ¿O está en el otro afuera? En las figuras parentales, en la madre, en la voz, en el regaño, en el grito. El olor del anafre, las tortillas. ¿Saben? Esa primera descripción del sujeto. Los ruidos, la tele, el calor. A eso le vamos a llamar soma. A ese punto intermedio. Soma. No me refiero a la novela de Huxley, ¿eh? De lo que se meten en un mundo feliz. No, no. Pero bueno, fíjense, la etimología. ¿Viene desde el cuerpo al objeto o del objeto hacia el cuerpo? El infans, el cachorro humano, el bebé, es puro desamparo original. Una carne real que espera su inscripción, ¿no? Por el agente externo, por el otro. El bebé es desamparo original. La madre, aquí yo la definiría como auxiliadora externa, va a generar esas vías de facilitación, ¿sí? Que van a generar apuntalamiento. Deja de ser instinto para devenir lo simbólico, ¿sí? Ese agente auxiliador externo, sí, la madre es el lugar común, pero puede ser cualquiera, ¿no? El padre, la abuela, el abuelo, el tío, la hermana mayor. Esto viene a modelar un cuerpo, ¿sí? Se ha dado por llamarle esto el cuerpo erógeno, lo hemos escuchado mucho, el cuerpo erógeno, como un cuerpo modelado por el otro con mayúscula. Debajo de ese cuerpo erógeno, de ese cuerpo somático, hay una sustancia viva, ¿no? Bueno, clínica, como una clínica de la pulsión, nuestra condición clínica será la de generar vías de deriva en aquel sujeto, ¿no? Donde hay una historia construida por un mapa libidinal, ¿sí? También un mapa de descarga pulsional. En todas nosotras, en todos nosotros, en todos, nos habita un mapa de sueños, un mapa de síntomas, un mapa libidinal específico, un mapa de apuntalamientos, y que es desconocido para nosotros. Quisiera decir hasta que se llega a análisis. Sí, digo, a veces uno se percata. Estos rodeos del fantasma, ¿no? Tienen que ver con eso. ¿Qué es ir a análisis? Esta travesía del fantasma son rodeos. Ir a dar una vuelta a la muerte y regresar, ¿no? Bueno, tengo un montón todavía de cosas, pero no sé si lo dejamos para después. Los 4 términos de la pulsión, solo para no... Fuente, fin, fuerza, objeto, ¿no? Que es el dispositivo pulsionar, como dice Lyotard. La pulsión va a ser fuente, fin, fuerza y objeto, ¿no? La pulsión es esos 4 elementos, esos 4 registros, como un dispositivo de descarga.
Y bueno, no sé, yo puntuaría por acá, vamos platicando, sí creo que ya me pasé, pero si tenemos tiempo para después una segunda exposición en otro momento, para continuar con esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, maestro. Súper necesario extenderse, ¿no? Súper necesario. Hay una mano levantada, vamos a dar paso a los intercambios. Hander, no sé si usted quisiera encender su micrófono para intervenir o mandar su intervención por escrito. Adelante. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias al Centro de Estudios, al profesor Ricardo Sánchez y también al profesor Emanuel. Yo me había inscrito, perdí las dos sesiones pasadas, pero pues ya veo lo rico que es el intercambio pues, y la formación. Yo había puesto un comentario un poco ahí por el tema epistemológico, pues inicialmente como un comentario. Yo pienso que el tema de Freud, porque la tradición y uno lo estudia incluso desde el ámbito filosófico, desde las propias ciencias sociales, como si Freud fuera un representante paradigmático de lo que sería la epistemología positivista. Y casi siempre se afirma eso por el grado de formación neurológica o médica que tiene pues el propio Freud. Y yo pienso que en el ámbito de la metapsicología, y ya está enunciado, digamos, no la construcción de una epistemología a la manera tradicional, sino propiamente, y eso lo decía el profesor Ricardo, al definir un objeto de estudio propio como el inconsciente, la metapsicología ya produce una manera completamente, digamos, en otra línea de lo que sería la epistemología o el método científico positivista o experimental empírico. Yo pienso que el psicoanálisis, al formular la metapsicología, pues ya está proponiendo una metodología y una manera de entender la producción de conocimiento de un objeto específico como es el inconsciente. Y ahí se va a meter en discusiones, por ejemplo, como cómo se produce la interpretación. Es decir, y aquí estamos en un centro que también hace honor al profesor Mauricio Beuchot, el psicoanálisis produce una manera para entender la hermenéutica. Y es muy interesante, uno puede inclusive hacer apuntamientos entre cómo se relaciona el método de la analogía con la interpretación psicoanalítica, porque es que la interpretación psicoanalítica también refiere a la interpretación, digamos, de un síntoma, no a la manera inmediatamente como lo haría un médico, sino también a la manera como lo haría un hermenéutico. Y se trata precisamente de la manera como investiga el psicoanálisis y la manera, digamos, que el psicoanalista, y eso lo deben saber más quienes se dedican a la clínica, que no es mi caso, tiene que ejercer esa interpretación por medio de lo que dice el analizante o digamos en ese caso el paciente, pero digamos utilizando el término lacaniano. Ese era como el apuntamiento, como que la metapsicología no es una metaepistemología, ya la metapsicología refiere a una realidad completamente no entendida hasta ese momento por parte de Occidente y por eso produce una nueva manera de entender el método científico, si es que se puede llamar a eso método científico, y una manera de entender, digamos, como tal, el ejercicio de la investigación como tal la práctica investigativa. Lo otro es la metapsicología también como una antropología filosófica. O sea, hay una discusión también sobre eso, por el tema mismo de que es más allá de la propia metafísica, más allá de la consideración de una ontología, digamos, del ámbito filosófico, y como tal trae una interpretación del fenómeno humano como totalidad. Entonces viene siendo también una antropología filosófica, si se puede decir, que nos va a hablar del ser humano en un punto aquello que hasta el momento ninguna antropología filosófica lo había hecho. Y yo creo que todavía hasta hoy no lo ha logrado hacer de la manera como Freud lo hace, de ese modo tan radical y tan específico para entendernos. Bueno, como él lo dice, una afrenta al narcisismo humano. No somos dueños de nuestra propia casa y no nos podemos definir a partir de la razón. O, por ejemplo, del trabajo, como lo hablan los marxistas,
o del lenguaje. Ahí también hay una línea, si entonces se trata del lenguaje, como el inconsciente como lenguaje, si el lenguaje define lo humano. Pero yo pienso que en este ámbito de la antropología filosófica es donde va a aparecer propiamente esa interconexión entre lo que va a ser el psicoanálisis como investigación de un objeto específico como el inconsciente y el psicoanálisis como una teoría filosófica general. Va a dar unos apuntamientos sobre lo que va a ser el ser humano como un todo. Era como esos comentarios. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hander, ¿verdad? Sí. Hander Andrés Enam, propiamente. Un gusto. ¿Puedo responder o esperamos? ¿O cómo? De acuerdo, de acuerdo con el planteamiento. Sin embargo, tendría unos puntos, no sé si decir que de crítica o para pensarlo, ¿no? Sí, de acuerdo, es una antropología filosófica. Me parece que introducir el concepto de antropología, volvemos a poner al tema del hombre en el centro, que bien haces la crítica de antemano, pues, pero sí una antropología, pero una antropología barrada, ¿no? Donde no es el centro el hombre dueño de una razón, justamente, que investiga o interpreta una realidad, y ahí vamos al problema segundo de este argumento, de la hermenéutica. Es un gran debate y bien interesante, si el psicoanálisis es una hermenéutica o no. Si lo llevamos a esas costas, la hermenéutica está del lado más de la filosofía, ¿no? Y bueno, es un debate además que trae Derrida, ¿sí? El psicoanálisis como una hermenéutica. Y otra cosa, el último punto sobre esto. Ciencia positivista, justo no va hacia allá, no me parece que está dentro de ese perímetro. Y vamos allá a la figura de Freud, como el creador justo de esta epistemología, esta antropología filosófica y esta metapsicología. Freud tiene una parte positivista, sí, yo diría que sí, cómo no. Sí, claro, que viene de su tradición ilustrada, digamos, es un ilustrado. También es nieto de esta ilustración, nieto digo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque también es un romántico decimonónico, ¿sí? La pulsión, si nos vamos a la genealogía desde Schopenhauer, pasando su punto más alto quizá por Nietzsche, tiene que ver con un romanticismo del 19. Y ahí es donde es complicado pues, pensar una ciencia positivista o la ciencia incluso como tal, ¿no? Incluso yo lo miraría más allá para pensar en Spinoza y en Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche y ahí está Freud, ¿no? En una bisagra también entre un pensamiento de la Ilustración, un pensamiento romántico decimonónico que va a generar efectos en un pensamiento de la posmodernidad. Digo, solamente como para puntuar, Hander. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Hander. La doctora Tania tiene levantada la mano. Adelante, doctor. No sé si antes las del chat o le sigan. Cierto. Aquí tenemos unos mensajes. Uno es de Hander. Está la intervención del maestro Fernando Zapata, que plantea una pregunta. Dice, ¿dirías entonces que como filosofía de la naturaleza se inscribiría en las ciencias de la naturaleza? La metapsicología, ¿verdad? Al respecto de un planteamiento que formulaste. ¿Dirías entonces que como filosofía de la naturaleza se inscribiría en las ciencias de la naturaleza, es decir, como un saber posterior a las ciencias del espíritu? Qué bonita pregunta. Sí en su origen. Sí en su origen, por supuesto. Está en uno de estos textos metapsicológicos planteado como una filosofía de la naturaleza. Hasta donde he leído, no vuelve a utilizar Freud el término. Y va avanzando el tiempo y ya jamás hace referencias, más que poéticas. Via Goethe, Schiller, a esta cuestión. Pero bueno, es una pregunta muy, muy buena y que rebasa ahorita mi poder contestarla, pero es muy buena.
Yo creo que sí comienzan así como una ciencia de la naturaleza, ¿no? Y por ahí hay un poema de Goethe, no lo recuerdo, ahorita algo me viene ahí, donde Freud pues el problema de la naturaleza, justo. Y de ahí Freud agarra, ¿no? Y dice, que son puros dualismos también, ese poema, ojalá lo tuviéramos aquí. Pero rebasa mi respuesta, por ahora digo que sí. Gracias, maestro. Gracias, maestro Fernando. Ana Laura García Medel nos dice que ella se apunta para un segundo encuentro. Que ha faltado tiempo, pero ya Yo también. está apuntada para el siguiente. Excelente. Doctora Tania. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Estaba pensando justo en algunos trabajos que se están realizando sobre la propuesta del doctor Beuchot en relación a la hermenéutica analógica, y uno de ellos tiene que ver con la hermenéutica onírica, ¿no? Que, claro, hay que plantearlo, mostrar cuáles son las articulaciones, pero bueno, pues eso está ahí, ¿no? Y también estaba pensando en esta referencia que Freud, claro, tuvo en Occidente sobre el tema der Körper, ¿no? Del cuerpo en relación a Soma, y la problemática que hay en una de las primeras obras de referencia en Occidente, que es la Ilíada, la Odisea también, por supuesto, pero en la Ilíada es muy evidente en cuanto a la problemática de la traducción, porque no tenían en ese momento la construcción del cuerpo como después aparecerá. Y esto se muestra, por ejemplo, porque en las traducciones aparece cuerpo como cadáver, por ejemplo, ¿no? O sea, es una manera prístina de entender al cuerpo como cadáver, ¿no? Entonces, pareciera que cuando aumentamos la palabra soma, hay también una dificultad en la representación de la unidad, y lo que nos da el poema de Homero es como la parte por el todo cuando no hay un todo constituido. O sea, no está el cuerpo, está ausente, no existe en la Grecia antigua esa eh, noción, ¿no? Entonces, pareciera que se va configurando a partir de varias experiencias y reflexiones que producen, digamos, como movimientos abstractos, ¿no? Para llegar a plantear al cuerpo como unidad y síntesis de funciones en relación a una representación, ¿no? Entonces, cuando estabas mencionando esto de lo externo, de que lo puedo cancelar, el no yo, estaba recordando la problemática con neurosis y psicosis que plantea Freud, y cómo los mecanismos para defenderse de aquello que está alterando esa dinámica intrapsíquica em, recaen en la huida o en la denegación, ¿no? De un fragmento de eso que llamamos realidad, y que Asum va a puntuar como función de realidad, ¿no? No es la realidad, sino una función de realidad, ¿no? Entonces, en relación a eso, me gustaría que anotaras algunas cuestiones, claro, van a ser breves porque por el tiempo, pero sobre el cuerpo como superficie liminar, que probablemente sea algo que nos permita pensar este dentro, fuera, esta zona límite, esto que está en juego en la representación, pero también como intensidad o intensidades. En fin, gracias. Wow, sí, muchas gracias, Tania, por la pregunta. Kant define al yo como unidad sintética a priori, y de pronto se hace bolas porque define así al cuerpo, también dice, no, estamos hablando de dos sustancias diferentes.
me quedo pensando en esto, en la construcción del cuerpo en la historia, que atañe totalmente con el dispositivo clínico. ¿Cómo mencionaste? El cuerpo como superficie libidinal. Y El no, cuerpo. liminar. ¿De cuántos cuerpos hablamos en Freud o en la metapsicología? Cuerpo orgánico o cuerpo biológico, lo que llamamos el cuerpo de la especie, cuerpo real, si me permiten. Estaría el cuerpo erógeno, que es del que estamos hablando acá, justamente, mapeado libidinalmente por el otro. Y estaría el cuerpo somático, justamente el tema del soma. Como entiendo el soma, el cuerpo como una tensión, el cuerpo como zonas del cuerpo, porque aquí nos metemos al... Yo creo que... ¿Por qué me es difícil ahorita cristalizarlo? Porque además está el tema de la representación del cuerpo. El psiquismo es una también representación del propio cuerpo. Esa representación del cuerpo está capeada por un yo. Investidura libidinal yoica, investidura libidinal del cuerpo propio, ¿no? Por ejemplo, tensión somática será tensión psíquica, y el soma, sobre todo, como esa enorme complejidad de habitar el cuerpo que nos tocó. del cuerpo, pues, de hecho, ahí encuentro una definición de neurosis. La problemática de habitar tu propio cuerpo, las extensiones del cuerpo, los bordes del cuerpo, ¿sí? No hablamos de la psicomotricidad, que también estaría incluida, pero... Y el tema vincular, que es el afuera del adentro, los bordes, el afuera del adentro, el tema del objeto. ¿Qué diferencia entonces entre soma y pulsión? Si el soma es el cuerpo en tensión o la zona erógena en tensión, que ojo, bueno, quizá diga un lugar común, zona erógena no es solamente ahí donde sentimos excitación o el estímulo, es todo el cuerpo. De hecho, el texto este de Didier Ansiud, bellísimo, de Yo Piel, no lo tengo ahorita fresco, pero justo, ¿no? La piel es la zona erógena. Ahí donde hay piel hay zona erógena, ¿sí? No es solo en los lugares genitales o en los lugares del dolor. Todo el cuerpo es una zona erógena, abierta al psiquismo, atravesada por el psiquismo, ¿no? Ahí es donde entra el tema de la pulsión, el representante psíquico de tensiones somáticas, ¿no? Y bueno, y vuelvo a esta, y la concepción de Lacan, ¿no? Las pulsiones como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Rebota un decir en el cuerpo, pues el cuerpo es una caja de resonancia, dice Jean-Luc Nancy. Rebote de huella anémica, del interior del aparato al exterior. Pero bueno, por ahí, Tania, digo, déjame pensar también esto, porque además atañe, ¿sabes? Me quedé a la historia de la literatura, a la historia de la humanidad, por no decir hombres, mujeres, sujetos, seres humanos, seres vivos, ¿sí? El cuerpo de Patroclo, ¿no? Tirado y unas monedas. Bueno, mucho aquí. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Fernando, Sergio, Emanuel. Sergio había mandado un mensaje, no sé si quieras retomar la intervención, Sergio, y luego damos finalmente paso a la intervención de nuestro Fernando, por favor. Sergio, ¿tú? ¿O quieres que lea el mensaje? ¿Te parece mejor?
Ok, entonces retomo el En el mensaje. Reven, Sergio. Pasa la dirección. Nos dice Sergio, sobre tu pregunta de si la pulsión empieza en el organismo o en el objeto, 2 puntos. Si pensáramos la vida primitiva como resistencia dinámica y transitoria al estado inorgánico de base, pregunta, ¿se puede hablar de la pulsión como resistencia al estado inerte que produce organismos? Es decir, más allá de la búsqueda de esencialismos de origen, se trata de la capacidad transitoria de la materia de organizarse contra un estado natural. Entonces, esta intervención de Sergio al respecto de tu pregunta, Ricardo, de si la pulsión empieza en el organismo o en el objeto. Dice, si pensáramos la vida primitiva como resistencia dinámica y transitoria al estado inorgánico de base, aquí comienza la pregunta, ¿se puede hablar de la pulsión como resistencia al estado inerte que produce organismos? Es decir, más allá de la búsqueda de esencialismos de origen, se trata de la capacidad transitoria de la materia de organizarse contra un estado natural. Dice, mi pregunta es sobre la diferencia entre soma y pulsión, o si la pulsión es la capacidad de la materia de organizar y delimitar un soma. Wow. El tema es que son como 6 preguntas. Wow, sí, sí, interesantes. Me hace ruido solo lo de resistencia de esa partecita, Manuel, ¿cómo es? Dice, si pensáramos la vida primitiva como resistencia dinámica y transitoria al estado inorgánico de base, ¿se puede hablar de la pulsión como resistencia al estado inerte que produce organismos? Bueno, vida primitiva, eso ya no existe. Digamos, insisto, ¿no? Como una filogénesis de la especie que sí llegaría hasta nuestros días y que actúa, me parece, como sustancia viva, no sé si decir por debajo o por detrás, o de lo simbólico que va a implicar lo pulsional en el cuerpo. Como un ser primitivo, pues yo necesito agua, ¿no? Para vivir, vaya, un montón de cosas como mamífero. Pero no quiero agua, ¿no, Sergio? Quiero chela, quiero un café. Es decir, ahí ya estaríamos atravesados por algo no natural. Por eso es que la pulsión es un artificio simbólico. Y de artificio simbólico nos pasamos a la lógica del dispositivo pulsional. Creo que ahí es donde nos sirve, digo, tu pregunta es muy amplia, es una tesis de investigación, es un proyecto, pero por eso el término de los principios en Freud. Los principios son estas economías, ¿no? Así como los complejos en Freud son reticularidades, es decir, son puntos de conflicto reticulares en la neurosis. Bueno, me faltó hacer ese paseo, ¿no? Por los principios. A ver, cuando Freud habla en términos económicos, va a estar hablando todo el tiempo en términos de principios. Por esto también de lo inorgánico, que a ver, aquí hay algo, bueno, antes de entrar esto, más allá del principio del placer, 1920, va a reformularse la metapsicología freudiana, la epistemología y la clínica. Cuando dice en ese texto, no hay toda una... ¿Cuántas pulsiones hay, saca Freud, no? Yoica, de autoconservación, pulsión objeto, todas las diferentes, dice, no, todas son una sola, pulsión de muerte. Mi edificio teórico cae por tierra. Y eso viene a refundar, insisto, viene a un modo de Nachtraglich,
hacer una relectura retroactiva que resignifica todo el corpus teórico y clínico de Freud en 1920. Por eso es importantísimo. Ahora, ahí va a hablar de un principio de nirvana, de que el organismo vivo regrese, ¿no?, a su estado inorgánico. Pero, querido Sergio, solo lo habla ahí y ya no lo retoma. Es decir, ese tema va ensamblando otros principios. De hecho, yo creo que es de los grandes enigmas de ese texto y de la obra posteriori. Principio de nirvana. La vida quiere morir. La travesía de nuestra vida sería un largo sendero para volver a ser inorgánicos, ¿no? Pero solo ahí lo menciona. Fíjate en medio de cuántos principios. Principio de inercia. El principio de inercia es lo que también después va a definir como pulsión de muerte. Principio de inercia. El aparato busca su descarga a la cantidad 0. ¿Sí? Principio de inercia, es decir, descargar Tokio. Vámonos, todo. ¿Sí? Aumento de energía es destrucción. Total descarga de la energía también es destrucción. Ahí está la melancolía. O cualquier cuadro melancólico, piénsenlo. ¿Sí? La sombra del objeto ha caído sobre el yo. ¿Qué es la melancolía? Un sujeto absolutamente deslibidinizado porque el objeto se llevó todo su corazón, todo su libido. ¿Sí? De algún modo el yo se va con el objeto. Se queda en una cantidad 0. Principio de inercia. Principio de constancia. Digamos, yo creo que este es el central, que viene de Fechner o Fechner, como lo quieran pronunciar, ahí está. ¿Qué es el principio de constancia? Una especie de autorregulación. Mantener el aparato en una cierta energía, como los reguladores de energía que tenemos en casa, ¿no? De esta computadora, de los... Si entrase toda la fuerza de la electricidad, estallan los focos. Chinga tu microondas y tu tele y el refri, ¿no? O sea, ese sería un impacto, como dijo Freud hace rato, así, un golpe. Que ese es otro de los modos en Lacan de llamar goce, ¿eh? Eso. Fíjense, en Lacan, eso sería el goce, la pulsión con todo, de un golpe, sin aparato regulador. ¿Cómo le llamamos eso que se prende en rojo? Bueno, ese aparatito, en Lacan vendría siendo, por ejemplo, la cultura, el lenguaje o la función paterna. Viene a regular y hacer que ese goce, que estallaría todos los focos, condescienda al deseo, que es que deja una luz a media luz, nos deja ver la tele, nos deja, ¿saben? Es decir, hace de ese monto intensivo de exceso pulsional derivaciones libidinales. De hecho, ese es un modo de entender la diferencia entre pulsión y libido. Pulsión es pulsión de muerte, es fuerza constante, es drang, es golpe. ¿Sí? Pulsión es pulsión de muerte. Libido es pulsión de vida. ¿Sí? Es como parcelado, como suministrado, justamente atravesado por una economía. Bueno, principio de constancia o eros. Mantener cierta energía en un flujo constante. No sé si decir línea base, porque tampoco creo que, sí, pero algo más. Sí, es un movimiento constante. Ese es el deseo, una metonimia, ¿no? Principio del placer. ¿Por qué el principio del placer nos llevaría a la pulsión de muerte? Porque busca un más allá del principio del placer. Más allá, es decir, quiero el objeto, quiero la meta, quiero completarme, pero aún aunque eso suceda, va a querer más. Es una especie de troglodita, ¿sí? Que no tiene límite. ¿Sí? Es un plus de goce, es un más allá. Más allá del principio del placer, es las costas de lo mortífero. Más allá del principio del placer está la muerte. ¿Sí?
digamos, mantenerse en una especie de homeostasis o de límite, esa es la pulsión de vida, ¿no? Romper eso, las costas del goce y de lo mortífero. Deseo cumplido es deseo muerto, ¿no? Por ahí iría. Todo esto está jugado por disminución de tensión, aumento de tensión, ¿no? El aparato busca la satisfacción perdida en la repetición. Ni hablamos de la repetición, pero tenía un apartado para... Fíjate, es importante. Hablar de metapsicología es hablar de repetición. Está en todo esto. ¿Qué es la repetición? La búsqueda justo del objeto perdido, ¿no? Y pensar que vamos a tener otra vez esa satisfacción, ese placer inaugural de la primera vez. Eso no existe, eso queda perdido en la noche de los tiempos. Le vamos a llamar objeto A. Desde 2 horas después y metiendo la noción de objeto A. ¿Sí? Principio de realidad. Justo un límite al goce, ¿no? Es decir, no es que el aparato y su especie de voracidad, hay un tope lógico, ¿sí? Que es la prohibición, el interdicto, la cultura, el otro, las lógicas vinculares. Pensemos en muchas problemáticas narcisistas, tienen que ver con un borramiento del principio de realidad, ¿no? Pero bueno, ya me fui de más, perdón. Y gracias, Sergio. Sergio también agradece, maestro Ricardo. Fernando. Sí, muchas gracias, maestro. Muy brevemente, nada más un comentario, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, em, sobre lo que mencionaban entre hermenéutica, específicamente analógica, y el psicoanálisis, que ya mencionaba la doctora Tania Acosta con la hermenéutica onírica. Pues precisamente les dejé por acá una liga de la cátedra Mauricio Beuchot, que vamos a tener el tercer encuentro de esta cátedra, y bueno, ahí dejé el link para que se puedan registrar. Y precisamente nuestro buen amigo Mauricio Beuchot, pues bueno, tiene varios textos en donde aborda precisamente la relación entre hermenéutica analógica y psicoanálisis. Por ejemplo, está este texto que muy amablemente nos envió, el de Ciencia Mestiza, Hermenéutica Analógica y Psicoanálisis, ¿no? Que está publicado por la editorial Torres Asociados, y también Hermenéutica y Analogía en Psicoanálisis, publicado por Filológicas. Y bueno, pues el tema también se va a tratar, por supuesto, en el coloquio anual que tenemos en el SEC. Perdón por los comerciales, que va a ser en julio. Justamente una de las líneas de aplicación de la hermenéutica analógica, pues está en el psicoanálisis, ¿no? Que como muy bien dice el maestro Ricardo, tal vez está más en el costado de la filosofía, por supuesto, estoy hablando de la hermenéutica, pero que sin embargo, bueno, también tampoco quiere decir que sea precisamente antitética del psicoanálisis, ¿no? Un poco lo que ocurre como en la deconstrucción, como ya mencionaba también Ricardo, hablando de Derrida, pues no es precisamente hermenéutica, pero no quiere decir que sea antitética a la hermenéutica. Provienen de la misma raíz, por supuesto, ¿no? Entonces, la deconstrucción es un tanto más crítica, y la hermenéutica pues es más bien ontofenomenológica, ¿no? Sin embargo, pues no son antitéticas, son algo parecido, algo medianamente cercano, ¿no? Como saben, bueno, Gadamer trabajó sobre esto, ¿no? En fin, bueno, esos eran los únicos comentarios que tenía. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Ricardo, como podrás constatar, has suscitado muchas reflexiones, muchos cuestionamientos, muchas ideas.
Ha sido muy interesante escucharte. Ya estamos apuntados muchos para ir cuadrando una próxima actividad. Ya veremos cómo podemos concretar eso. Los estaremos poniendo al tanto. Antes que nada, pues agradecer al maestro Ricardo por su tiempo, por su generosidad, por los aportes que nos ha realizado. Agradecer también a los interesados en estas actividades. Les recordamos que la próxima sesión, cuarta sesión, será el 28 de abril, en donde nos acompañará precisamente nuestro amigo y colega Sergio González. Ya estaremos compartiendo la información de la actividad, el formulario de inscripción respectivo para esa actividad. Y bueno, estamos un poco sobre el tiempo, pero antes de terminar, quisiera darle la palabra a la doctora Tania Costa. Y bueno, agradecer a todos por su atención. No, pues sí, también. Muchas gracias por acompañarnos y por la presentación, Ricardo. Está otro tema, ¿no? Que se abre con esta cuestión de la vida quiere morir, sobre más allá del principio del placer, toda vez que Freud menciona este retorno a lo inanimado, ¿no? Y es muy significativo porque lo inanimado quizá no sea lo mismo que la muerte, que eso es algo que también se abre a discusión. O sea, inanimado es algo y la muerte parece ser otra cosa, ¿no? Ahí tendríamos otro motivo, ¿no? Para hacer una actividad. Pues invitarlos a esta cuestión de la cátedra Bochet, a propósito de que ha salido bastante, ¿no? El tema de la hermenéutica analógica, como ya mencionó el maestro Fernando Zapata, pues están cordialmente, ¿no? Invitados a que se inscriban. Y también, bueno, recordarles que va a estar apareciendo la información para la siguiente generación en la formación en psicoanálisis acá en el SEC. Y bueno, junto a eso otras actividades, ¿no? Entonces, pues muy grato el encuentro. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias al maestro Manuel Rodallegas por la coordinación de toda la actividad y al maestro Fernando Zapata también, ¿no? Y a todos ustedes. Por acá vemos a rostros que no conocíamos y otros que ya están anotadísimos, ¿no? En nuestras historias, como el de Astrid, ¿no? Entonces, maestro, no sé si quieras cerrar con algo más. Solo agradecerles. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, colegas. Y con muchísimo gusto. Bueno, nos vemos en la disertación de Sergio y nos vemos por acá cuando toque otra vez la invitación. Y bueno, sí conozco a Mauricio Berchot también. Wow, es un gran maestro. Fui mi profe en filosofía. Nada más que no seguí ya ahí la hermenéutica analógica. Tengo su libro. Es importantísimo y me encantaría saber justo los estudios que están realizando al respecto. ¿No? Muchísimas gracias. Y también a mis amigas y amigos que están por acá. Muchas gracias. Ander manda agradecimientos, María Zúñiga, Brenda Alvarado, Edgar Lastiri. Gracias a todos ustedes y pues nos encontramos en la próxima ocasión. Muy buena noche. Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Chao.